Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. A veces no basta con saber rastrear, con leer las huellas en el monte o conocer los hábitos de los animales. Hay cosas que escapan al entendimiento de uno, por más experiencia que tenga. Eso fue lo que me enseñó aquella temporada de caza en la Sierra de Juárez, en Oaxaca. Mi nombre es Javier Holguín. Llevo más de 30 años dedicándome a la caza, como lo hacía mi padre y antes de él mi abuelo. Es una tradición que nos viene de lejos, no por deporte, sino por sustento, por vínculo con la tierra. Siempre he creído que, si uno respeta el monte te respeta de vuelta. Pero esa vez sentí que algo había cambiado, como si hubiera entrado en un terreno que ya no nos pertenecía. Todo empezó a finales de octubre, cuando la temperatura comenzaba a bajar y los venados empezaban a moverse más. Subí con mi compadre Rodrigo, que también ha sido mi compañero de caza por más de una década. Nos instalamos en una vieja cabaña de madera que está casi al borde del bosque denso, donde el sendero se disuelve entre la maleza. El primer día fue normal. Exploramos las rutas conocidas, revisamos los rastros, preparamos señuelos, dejamos algo de sal cerca de los árboles que sabíamos que los animales frecuentaban. Todo como siempre. El segundo día, sin embargo, notamos algo extraño. Había huellas nuevas. Grandes. Demasiado grandes para ser de un venado. Tampoco eran de jabalí. Eran alargadas, profundas, y parecían dejar una ligera forma de dedos, pero sin garras ni pezuñas. Rodrigo pensó que podrían ser de un perro salvaje grande, o quizá de un puma deformado por el terreno. Pero el patrón no coincidía con ninguno que hubiéramos visto antes. Esa noche, mientras estábamos en la cabaña, escuchamos un sonido en la distancia. Era un gruñido seco, áspero, como un bramido mezclado con un chillido. No era viento. ¿Lo sabemos bien? El viento tiene su tono, sus pausas, y esto era distinto. Rodrigo salió con la lámpara y el rifle, pero no vimos nada. Solo sombras entre los árboles. Durante la madrugada, me despertó un crujido seco, como de ramas partiéndose. Me asomé por la rendija y vi algo. No sé cómo describirlo sin que suene como una exageración. Era una figura alta, delgada, moviéndose de manera extraña. No caminaba con pasos normales, sino como si se deslizara, agachada pero veloz. No alcancé a distinguir el rostro. Solo una silueta oscura que se desvaneció en la espesura. No dije nada al amanecer. Rodrigo también se veía desvelado, y me confesó que había tenido pesadillas con algo que lo observaba desde la ventana. Acordamos salir temprano y revisar más a fondo. Ese día nos alejamos más de lo habitual. Encontramos más huellas, y algo aún más perturbador, una trampa que habíamos colocado con carnada estaba destrozada, pero la carnada seguía intacta. Como si quien hubiera roto la trampa lo hubiera hecho solo por el gusto de hacerlo. En el suelo, había marcas de tierra removida, como si algo hubiera estado escarbando con fuerza desmedida. Encontramos también algunos símbolos en una piedra cercana. No eran grabados naturales. Parecían tallados con cuchillo. Círculos entrelazados, figuras triangulares y una especie de cruz rota. Rodrigo empezó a inquietarse. Dijo que su abuelo hablaba de cosas así, de guardianes del monte, seres que no eran animales, ni humanos, sino algo más antiguo. Me reí en ese momento, aunque no del todo. Porque algo dentro de mí ya empezaba a aceptar que lo que fuera que estaba ahí, no era una simple criatura. Al caer la tarde, regresamos a la cabaña y decidimos reforzar la puerta. No hablamos mucho. Ambos estábamos en tensión. Afuera, el bosque había dejado de hacer ruido. Ni grillos, ni aves, ni el viento. Solo un silencio espeso, como si el monte estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando comenzó el acecho. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, algo golpeó una de las paredes. No con fuerza, sino con intención. Un golpe seco,
como si alguien hubiera lanzado una piedra justo al centro. Rodrigo saltó de su catre y encendió la lámpara, pero no salimos. Solo nos quedamos ahí, escuchando. Un segundo golpe. Luego un raspón, largo y lento, como si algo pasara sus uñas o dedos por la madera. El aire estaba helado. Literalmente. Dentro de la cabaña sentíamos el cambio de temperatura, como si de pronto el calor del día anterior se hubiera extinguido por completo. Al amanecer, revisamos el exterior. En la parte trasera había marcas. No eran garras. Eran como líneas hechas con algo muy duro, quizá piedra o metal. Pero no había pisadas, ni rastro alguno de por dónde había llegado o se había ido. Decidimos no quedarnos más. Empacamos todo lo esencial y planeamos volver al pueblo. Pero en el camino, tomamos un atajo para evitar rodear una colina. Fue ahí donde lo vimos de frente. No fue una aparición repentina. Fue más bien como si nos estuviera esperando. Estaba entre los árboles, de pie. Alto, delgado, casi sin forma definida, pero con una cabeza demasiado pequeña para el cuerpo. No tenía ojos visibles, ni rasgos humanos claros. Parecía estar cubierto de lodo seco, ramas y musgo. ¿Pero se movía? Respiraba. Nos quedamos quietos. Rodrigo levantó el rifle, pero no disparó. Yo apenas podía moverme. Sentí un hormigueo por todo el cuerpo, como si la sangre se me hubiera vuelto densa. El ser se movió lentamente hacia un lado, sin mirarnos. Caminó unos pasos, y desapareció tras un tronco. Cuando llegamos al lugar, ya no estaba. Y lo más extraño fue que no había pisadas. Ni ramas rotas. Nada. Aceleramos el paso. Llegamos al camino viejo cerca del mediodía y desde ahí hasta el pueblo no hablamos. Esa noche, ya en casa de Rodrigo, nos sentamos a repasar todo. Tratamos de darle lógica. Pero la lógica no bastaba. Empecé a investigar. Pregunté a algunos viejos del pueblo, cazadores retirados. Uno de ellos, don Nazario, me habló de una historia vieja. Decía que, hace mucho, hubo una familia que desapareció en esa sierra. Nunca se encontraron los cuerpos. Algunos aseguraban que habían sido víctimas de un rito de los antiguos pobladores, antes de que llegaran los españoles. Una especie de ofrenda viviente a los custodios del monte. También me mostró una libreta vieja, con dibujos similares a los que vimos grabados en la piedra. Me dijo que eso era señal de advertencia, no de adoración. Que los cazadores sabios sabían dónde no entrar. Que había senderos que, una vez cruzados, no se debían pisar dos veces. Rodrigo, por su parte, comenzó a enfermar. No comía bien, tenía pesadillas constantes. Decía que algo lo observaba desde la ventana de su casa, aunque vivía en una zona urbana. Una semana después, tuvo que mudarse con su hermana. Yo lo visité varias veces, pero cada vez parecía más desconectado de la realidad. Decidí regresar una última vez. Solo. Quería entender. Quería comprobar si lo que habíamos visto era real, o si habíamos sido víctimas de alguna sugestión colectiva, de la soledad del monte. Llegué al lugar con otra mentalidad. Llevaba una cámara, una libreta para notas, un GPS. Me instalé lejos de la cabaña original, en un claro más abierto. Pasé 2 días sin novedad. El tercer día, encontré algo. Era una especie de altar improvisado, hecho con huesos pequeños y ramas trenzadas. No era reciente. Estaba cubierto de musgo, pero se notaba que alguien, o algo, lo mantenía en cierto orden. Alrededor, había símbolos similares a los que habíamos visto antes. Esa noche, el aire volvió a cambiar. Los sonidos desaparecieron. La temperatura bajó bruscamente. Escuché pasos, pero no como los de una persona. Eran arrastrados, como si algo caminara descalzo sobre hojas secas. Encendí la lámpara y la cámara. No vi nada, pero las pilas se frenaron de inmediato. Apunté en la libreta que debía verificar si había fallos técnicos, pero nunca lo hice. Porque lo que pasó después selló mi decisión de no volver jamás.
Cerca de las 3 de la madrugada, algo se acercó a mi tienda. Sentí su presencia. No hizo ruido. No intentó entrar. Solo se quedó ahí, parada. Cuando el primer rayo de luz asomó, se retiró. Al revisar el sitio, vi una figura tallada en la tierra. Era una silueta como la que habíamos visto en el bosque, pero hecha con precisión, como si alguien la hubiera marcado con herramientas. No era un mensaje para mí. Era un recordatorio. Volví al pueblo, destruí las notas, eliminé los videos. Rodrigo nunca se recuperó del todo. Vive en un centro de reposo desde hace 3 años. Yo dejé de cazar en esa zona. Incluso vendí el rifle. Lo único que conservo es una piedra que encontré junto al altar. La guardo en un cajón, envuelta en tela, sin tocarla. A veces la escucho vibrar muy levemente, como si algo dentro de ella todavía respirara. Desde entonces, aprendí algo que todo cazador debería saber: hay cosas que no se deben seguir. Hay huellas que no son para nuestros pasos. Y hay presas que, cuando las acechas, ya te están cazando a ti. En la región de los Chens, al norte de Campeche, hay zonas de selva que los mapas no describen con claridad. Son regiones marcadas por ríos secos, árboles retorcidos y poblaciones cada vez más pequeñas, donde la tierra roja guarda secretos que nadie menciona. Mi tío Manuel solía decir que los mejores venados no se cazaban por instinto, sino por respeto. Y que si una pieza se dejaba ver demasiado fácil, probablemente no era para uno. Nunca entendí del todo lo que quería decir hasta que me tocó acompañarlo en su último viaje. Yo tenía 20 años. Había terminado mis estudios y regresado al pueblo por unos meses. Mi tío ya estaba viejo, pero no había perdido su destreza con el rifle ni sus ganas de perderse entre el monte. Aquella vez no iba por caza comercial. Me lo dijo claro, iba por un último recorrido, por un lugar al que no había vuelto en años. Salimos con lo necesario: agua, machetes, un par de rifles, provisiones secas y una grabadora vieja que mi tío insistía en llevar para registrar sonidos. Nunca lo había visto tan callado en un trayecto. Pasamos por un sendero casi borrado por la maleza, siguiendo marcas que solo él podía distinguir. A mediodía llegamos a un claro cubierto de piedras y árboles secos. Allí armamos un pequeño campamento. A unos metros había una abertura en la tierra, como una gruta baja y oscura. No se veía profunda, pero despedía un olor a humedad mezclado con hierro. Le pregunté si era un cenote. Me dijo que no. Que los cenotes tienen agua, y este era otra cosa. Lo llamó la boca. Y me advirtió que no me acercara sin él. Pasamos el resto del día rastreando. Encontramos huellas de venado, pero nada reciente. También había marcas extrañas en algunos árboles, líneas cruzadas, figuras hechas con piedras clavadas en la corteza. Dijo que no las tocara. Que eran señales de paso. La noche cayó rápido, como ocurre en la selva. Los sonidos nocturnos se intensificaron: grillos, chachalacas, y uno que otro rugido lejano. A eso de las 3 de la mañana me despertó el sonido de algo arrastrándose afuera. No era un animal pequeño. Era pesado, lento. Mi tío ya estaba despierto, cuchillo en mano. Me indicó que no prendiera la lámpara. Solo escuchamos. Pasaron varios minutos antes de que el sonido se alejara. Entonces Manuel susurró algo que nunca olvidaré: ya saben que estamos aquí. A la mañana siguiente encontramos marcas frescas junto al campamento. Parecían huellas, pero no de ningún animal que conociéramos. Largas, profundas, como si alguien caminara descalzo con dedos demasiado largos y pies alargados. Parecían hechas con intención. Me sentí observado todo el tiempo mientras recogíamos las cosas. Aún así, seguimos. Mi tío dijo que estábamos cerca. A mediodía llegamos a un segundo claro, cubierto de piedras dispuestas en círculo. En el centro, había un pequeño altar de piedra, cubierto por hojas secas. Manuel lo destapó con cuidado. Había restos de huesos pequeños, tal vez de aves.
También figurillas hechas con barro seco y pelo animal. Me dijo que era un sitio de paso, una especie de umbral entre zonas del monte. Comimos en silencio. Mientras descansábamos, mi tío me contó algo que nunca había oído de su boca. Dijo que hacía más de 30 años, él y otros 2 cazadores entraron en esa misma región buscando una pieza grande. Se internaron más de lo debido, ignorando señales. Uno de ellos desapareció durante la noche. Nunca lo encontraron. Al regresar, juraron no volver. Solo él había roto el pacto. Me dijo que lo hacía porque sentía que le debían una explicación. No a él, sino al monte. Esa noche, el monte dejó de sonar. No grillos. No aves. Solo el silencio, espeso, cargado de una tensión difícil de explicar. La boca, la gruta, parecía emitir un zumbido tenue. Mi tío se sentó cerca con la grabadora encendida. Le vi murmurar algo en lengua maya, un rezo antiguo que su abuelo le había enseñado. Y luego, apareció la luz. No era fuego. No era linterna. Era como un fulgor verdoso, tenue, que emergía desde el fondo de la gruta y se expandía por los árboles cercanos, sin fuente visible. Algo se estaba despertando. La grabadora dejó de funcionar. Mi reloj también. Mi tío me indicó que no me moviera. Permanecimos así durante minutos, mientras el resplandor se desvanecía. No vimos a nadie. No escuchamos voces. Pero ambos supimos que algo había cambiado. Cuando amaneció, Manuel se levantó con dificultad. Caminó hacia la gruta con una bolsa de piel que había traído desde el primer día. Sacó de ella una figura de barro con espinas de animal incrustadas. La colocó en la entrada y volvió sin decir palabra. Pasamos el día sin movernos mucho. Había un aire extraño en el ambiente. Como si el monte respirara más lento. Por la tarde, encontramos los restos de un venado joven cerca del claro. No tenía marcas de depredador. Solo estaba, seco. Como si algo le hubiera absorbido todo. Su piel colgaba flácida sobre los huesos. No había sangre ni olor a descomposición. Parecía haber muerto hacía días, pero lo habíamos visto la tarde anterior. Mi tío me dijo que era una advertencia. Que si el monte ofrecía un cuerpo de esa forma, era porque algo más grande se avecinaba. Decidimos irnos a primera hora del día siguiente. Pero esa noche no nos dejaron. Alrededor del campamento, escuchamos pasos. Muchos. No eran pesados. No rompían ramas. Se deslizaban. A veces los sonidos venían de un lado, luego del otro. Mi tío me dio su cuchillo y me dijo que no disparara salvo que lo viera claro. Que esas cosas no se enfrentaban con ruido, sino con firmeza. No dormimos. Al amanecer, encontramos símbolos nuevos en el suelo. No estaban antes. Eran espirales hechas con ceniza y hojas quemadas. A un costado, una figura de barro con la cara aplastada, como si alguien la hubiera moldeado sin cuidado. Mi tío la recogió, la envolvió en tela y dijo que era la señal final. Que lo que habían venido a buscar, ya lo había encontrado. Empacamos sin desayunar. A medio camino de regreso, Manuel comenzó a caminar más lento. Tenía la mirada fija, como si escuchara algo a lo lejos. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo murmuró, todavía nos siguen. Poco después colapsó. Lo llevé de regreso al claro. Pasamos otra noche. Esta vez fue diferente. El silencio se rompió por un cántico. Lejano. No humano. Como si alguien recitara algo antiguo desde el fondo del monte. Manuel lo repitió entre dientes. Dijo que era el idioma de los guardias. Que antes eran hombres, pero que el monte los reclamó. Me contó que esa gruta fue usada por siglos por cazadores mayas que hacían ofrendas no para pedir, sino para evitar. No cazaban a ciertos animales. No pasaban por ciertos árboles. Había reglas. Y nosotros las habíamos roto. A la mañana siguiente, Manuel ya no se movía. Respiraba apenas. Lo cargué hasta donde comenzó la brecha,
pero no pude avanzar mucho. Dejé una señal y corrí hasta el pueblo. Volví con ayuda unas horas después. Cuando llegamos, la tienda estaba intacta. Pero él no estaba. Solo encontramos la figura de barro que había llevado. Estaba rota en dos. Desde entonces no se ha sabido nada de Manuel. Volví al lugar una semana después con un guía local. El claro parecía haber cambiado. El altar estaba cubierto, las marcas borradas. Como si el monte lo hubiera absorbido todo. El guía no quiso acercarse más. Me dijo que esa zona tenía nombre entre los antiguos, Kaambej, el sendero de los colmillos. Que nadie iba allí desde hacía décadas. Llevo años tratando de entender lo que pasó. Consulté a un historiador que se especializa en cosmovisión maya. Me dijo que existen registros de entidades asociadas al equilibrio natural, espíritus del monte que castigan la codicia, que habitan en zonas específicas marcadas por símbolos antiguos. Y que los cazadores que no respetaban las señales a menudo desaparecían. Volví a escuchar las cintas de la grabadora. Solo una funcionó. Hay un fragmento en el que se escucha un murmullo bajo, imposible de identificar. Una voz grave que repite 3 palabras en un idioma que nadie ha logrado traducir del todo. El sonido ha sido analizado. No hay indicios de manipulación. Dejé de cazar después de aquello. A veces, en las noches, sueño con pasos que rodean mi cama. Con árboles que se inclinan hacia mí. Con una luz verdosa que viene desde abajo de la tierra. Nunca encontré el cuerpo de mi tío, ni señales de lucha. Solo la figura rota. Y el eco de sus palabras, que ahora entiendo más que nunca, no todo lo que se mueve en el monte está vivo. Y no todo lo muerto, se queda en silencio. En la región montañosa de Guerrero, donde los caminos de terracería se quiebran entre cerros y milpas, hay una cañada de la que la gente del pueblo no habla mucho. Se encuentra más allá de las parcelas que aún trabajan algunos viejos, detrás de un arroyo que solo corre en temporada de lluvias. Siempre se le ha llamado el Barranco de los Árboles Huecos, aunque en los mapas ni siquiera figura con ese nombre. Mi padre me dijo una vez que ese lugar tragaba a quienes no sabían mirar. Me llamo Adrián. Desde los 18 años me dedico a la caza. Primero por necesidad, luego por costumbre. En mi familia siempre hubo quienes sabían moverse entre cerros, rastrear huellas, cazar jabalí o tejón sin que se dieran cuenta. Casi todos los hombres de mi línea sabían usar un rifle o una trampa. Pero también sabían que había zonas por donde no se debía pasar, aunque hubiera presa abundante. Esa era una de ellas. La historia que voy a contar no me sucedió solo a mí. Éramos 3, mi primo Efraín, mi compadre Álvaro y yo. Fue hace 6 años, cuando la temporada estaba escasa y la sequía había dejado los montes secos y silenciosos. Durante semanas, los animales apenas se dejaban ver. Nos íbamos con las mochilas casi vacías, gastando más cartuchos que carne traíamos de vuelta. Fue entonces que Álvaro propuso ir más allá de lo habitual. Él había escuchado a un viejo en el tianguis hablar de una zona que nadie pisaba, donde los venados eran grandes y no tenían miedo de la gente. Yo supe al instante de qué hablaba, aunque él no lo dijo con ese nombre. Efraín y yo nos miramos, sabíamos que ese más allá era la cañada. Pero no dijimos nada. El hambre hace que uno calle lo que sabe y empuje lo que teme. Salimos una madrugada, con las mochilas preparadas para pasar 2 noches. La subida fue difícil, no tanto por la altura sino por la sensación que empezó a envolvernos al dejar atrás los caminos conocidos. Árboles más altos, sombra más espesa. En ciertos tramos, el monte estaba tan callado que podías escuchar el crujido de tu propia respiración. Llegamos a la cañada poco después del mediodía. Era más profunda de lo que recordaba. Abajo corría un hilo de agua que brillaba apenas entre las piedras. Los árboles crecían torcidos, y muchos estaban huecos desde el tronco hasta casi la copa. No era normal. Había visto árboles huecos antes, pero no tantos, ni tan uniformemente afectados. Instalamos el campamento en un promontorio seco. No parecía un mal sitio.
Desde ahí se podía vigilar el valle y ver si alguna pieza se dejaba ver. Efraín se fue a revisar rastros hacia el sur. Álvaro y yo caminamos hacia el otro extremo. Fue ahí donde vimos por primera vez una marca tallada en un tronco, una especie de espiral cortada por dos líneas en cruz. No era algo natural. Era un símbolo hecho con cuchillo, viejo pero aún visible. Me detuve. Le dije a Álvaro que regresáramos. Que ese lugar no era bueno. Él se rió. Me dijo que no creyera en supersticiones, que eso lo ponían los viejos para espantar a la competencia. Pero algo en su voz era forzado. Como si también lo sintiera. Volvimos al campamento cuando el sol bajó. Efraín trajo consigo una noticia peor, había visto un venado enorme cerca del arroyo. Lo siguió por un rato, pero no disparó. Dijo que el animal no se movía con normalidad. Que parecía mirar hacia él sin miedo. Como si supiera algo. Cenamos en silencio. El monte empezó a emitir un zumbido bajo, constante, que no venía de un solo punto, sino de todos lados. Como si la tierra misma vibrara. Nos acostamos temprano. Pero nadie durmió bien. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos algo entre los árboles. No eran pasos de animal. Era como el sonido de ramas secas quebrándose, muy despacio, como si alguien, o algo, caminara entre los árboles huecos sin prisa. Nadie encendió lámpara. Solo nos quedamos quietos, respirando lento, con los rifles cerca. Esa madrugada duró años. Cuando el sol apareció, Álvaro se levantó primero. No dijo palabra. Se puso la mochila y dijo que iba a buscar al venado. Que no podíamos irnos con las manos vacías. Quise detenerlo, pero Efraín me miró y negó con la cabeza. Lo dejamos ir. Pasaron horas. No regresó. Lo buscamos sin separarnos mucho. Encontramos huellas, ramas rotas, incluso marcas en la tierra que parecían hechas por las pezuñas de un venado. Pero nada más. Cerca del arroyo, hallamos un claro donde los árboles crecían en círculo. En el centro, una piedra negra, lisa, redonda. Sobre ella, algo que no puedo describir del todo, un trozo de piel seca, con vello grueso, manchado de tierra. No era humano. No era de venado. Efraín dijo que había que irnos. Yo también lo creía. Pero no podíamos dejar a Álvaro. Dejamos marcas en el camino para orientarnos y volvimos al campamento. Esa noche, el monte habló. No en palabras. En sonidos. Golpes huecos desde los árboles. Como si algo golpeara desde dentro del tronco, como si esos árboles vacíos respiraran. A medianoche, escuchamos a Álvaro. O algo que sonaba como él. Llamaba desde abajo de la cañada. Su voz no tenía miedo. Era como si nos invitara a bajar. Pero había algo extraño, la voz se repetía. Las palabras se repetían con el mismo tono, cada vez. Como si alguien las estuviera imitando, sin entender lo que decían. Efraín me sujetó el brazo. Su rostro estaba pálido. Dijo que no era él. Que fuera lo que fuera, ya no era nuestro amigo. Pasamos la noche despiertos. Al amanecer, encontramos cerca del campamento una figura hecha con ramas trenzadas. Parecía un cuerpo con cabeza y patas. Como una especie de muñeco de venado. Tenía una tira de tela que reconocimos al instante, era del pantalón de Álvaro. Ya no hubo discusión. Decidimos bajar por él, al menos para ver si su cuerpo estaba allí. No podíamos dejarlo. Bajamos en silencio, los rifles cargados. Nos adentramos en la parte más profunda de la cañada, donde los árboles estaban más huecos y más juntos. Parecía que habían sido vaciados desde dentro. Fue ahí donde lo vimos. Algo se movía entre los árboles. No era Álvaro. Pero caminaba como él. Tenía su gorra, su mochila. Pero el cuerpo estaba torcido. Como si los huesos no estuvieran en su lugar. Nos miró, o al menos eso pensamos. Y luego se internó entre los troncos. No lo seguimos. Corrimos.
No recuerdo bien cómo subimos esa cañada. Solo sé que al llegar arriba no paramos hasta salir al monte abierto. Caminamos casi todo el día. Al anochecer, acampamos en una zona segura, ya lejos del barranco. Efraín no habló esa noche. Ni la siguiente. Cuando llegamos al pueblo, fue directo con el sacerdote. No por confesión, sino por protección. Le contó parte de lo sucedido. Yo lo escuché desde afuera. El cura no lo interrumpió. Solo dijo que en esa zona, hace décadas, hubo un intento de talar masivamente para extraer madera hueca de esos árboles. Pero que muchos trabajadores desaparecieron. Se decía que los huecos eran madrigueras de algo antiguo. Que los árboles no estaban vacíos por enfermedad, sino por lo que vivía dentro. Nadie volvió a talar ahí. El pueblo dejó de mencionar la cañada. Pasaron los meses. Álvaro nunca regresó. Nunca se encontró rastro de él, salvo la tira de tela. Efraín se fue a vivir a Morelos. Yo dejé de cazar por un tiempo. Luego empecé a buscar. No al estilo de los curiosos que buscan fantasmas. Sino a leer. A buscar coincidencias. Encontré leyendas nahuas que hablaban de seres que imitaban voces humanas para cazar de vuelta. Huehuehue, los llamaban algunos. Sombras antiguas que vivían en árboles huecos. También hallé registros de otras desapariciones en regiones similares, casi todas sin explicación. Un biólogo al que contacté me dijo que los árboles huecos podían ser síntoma de un hongo, pero nunca tan uniforme como lo que describimos. Me pidió fotos. Nunca se las mandé. Preferí dejarlo ahí. A veces sueño con ese monte. Con la piedra negra. Con la voz de Álvaro repitiendo las mismas palabras. Me despierto sudando. Me levanto y reviso el patio. Todo en orden. Pero tengo una caja donde guardo 3 cosas, la foto del barranco, una figura hecha con ramas que encontré en mi mochila semanas después y un cartucho que nunca disparamos. He pensado volver. Pero no lo haré. No porque tenga miedo. Sino porque siento que el monte ya sabe que escapé. Y que si regreso, no me dejará ir de nuevo. Nunca me gustó hablar de esto, ni siquiera con mi familia. Durante muchos años preferí pensar que todo había sido una especie de delirio colectivo provocado por el cansancio y la superstición. Pero últimamente, cada vez que regreso al monte, ese recuerdo se me planta enfrente como si no me dejara en paz. Supongo que ya es hora de contar lo que pasó. Fue en 1994, cuando mi primo Salvador y yo decidimos hacer una cacería prolongada en los montes del norte de Veracruz, cerca de un pueblo llamado Papantla. Mi tío Octavio, el papá de Salvador, había sido cazador toda su vida y conocía bien esas tierras. Era él quien nos había hablado de un área profunda, aislada entre cerros y barrancos, donde la caza abundaba. La gente del pueblo le llamaba el claro de las ofrendas, pero siempre lo hacían en voz baja, como si decirlo en voz alta trajera problemas. Nosotros no dimos importancia al nombre. Cargamos nuestras mochilas, carpas y rifles, y nos internamos por una brecha entre cafetales que terminaba en un sendero casi borrado por el tiempo. Caminamos 5 horas hasta que alcanzamos una elevación donde se abría un claro circular rodeado de árboles retorcidos, como si el bosque se hubiera detenido justo ahí. Había silencio. Un silencio raro. Ni un pájaro, ni un grillo. Solo el viento sacudiendo la hojarasca. Montamos el campamento en el borde del claro, junto a unas piedras cubiertas de líquenes. Mientras Salvador encendía la fogata, fui a explorar el terreno. No tardé en notar marcas en el suelo, círculos de ceniza, ramas amarradas con hilo rojo y lo que parecían ofrendas deterioradas. Me pareció curioso, como si alguien hubiera practicado algún tipo de ritual años atrás. No dije nada. Esa noche, cenamos en silencio. La leña ardía pero no se escuchaban los chasquidos habituales. Era como si el sonido estuviera contenido por algo invisible. Me costó dormir. En medio de la madrugada escuché pasos. No eran los de un animal grande. Eran pasos humanos,
pesados, lentos, como si alguien caminara alrededor del campamento. Abrí la cremallera de la tienda con cuidado, rifle en mano, y apunté hacia la oscuridad. No vi nada. Solo niebla. Me quedé quieto largo rato, hasta que el silencio volvió. Al día siguiente, Salvador notó que algo se había movido en su mochila. Faltaban 2 cartuchos y un cuchillo pequeño. Pensamos que podía ser un mapache o algún chamaco curioso del pueblo, aunque estábamos demasiado lejos para eso. Hicimos una caminata en círculo buscando rastros, pero lo único que encontramos fue un árbol con marcas talladas. 3 símbolos, una cruz invertida, un ojo abierto y una espiral. Me dio mala espina. Decidimos no cazar ese día. Pasamos la tarde limpiando nuestras armas y conversando. Salvador, que solía burlarse de los temores del pueblo, esa vez se mostró más callado. Me confesó que había soñado con voces que lo llamaban desde el centro del claro, y que al despertar había sentido que algo estaba dentro de su tienda, respirando junto a él. No supo explicarlo bien. Yo me limité a escuchar. Esa segunda noche fue peor. El fuego no prendía con facilidad. Parecía que todo estaba húmedo, aunque no había llovido. Cuando finalmente encendimos la llama, la vimos chispear con un color raro, entre azul y verde. Pensamos que era por la resina de las ramas. Pero entonces escuchamos los murmullos. Primero suaves, como si fueran pensamientos ajenos en nuestra cabeza. Luego se hicieron más claros, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma que no entendíamos. Salvador se levantó de golpe y comenzó a gritar que lo dejaran en paz. Le tuve que dar una cachetada para calmarlo. Luego, todo se detuvo. No dormimos nada esa noche. Al amanecer, Salvador tenía los pies llenos de tierra, como si hubiera salido a caminar. Él juró no haberlo hecho. A las pocas horas de ese amanecer extraño, decidimos dejar el claro y regresar al pueblo. No había manera de explicar todo lo que sentíamos, pero sabíamos que algo no estaba bien. Empacamos deprisa. Mientras recogía la tienda, noté que debajo del suelo, entre las raíces, había huesos pequeños. No eran de animal. Eran de manos humanas. Pequeñas, como de niños. No dije nada en ese momento. Empezamos a caminar cuesta abajo, siguiendo la ruta del GPS. Pero al poco rato nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas. El paisaje se repetía. Las mismas piedras, los mismos árboles. Revisamos el mapa, el sol, todo. No tenía sentido. Salvador pensó que era un efecto del cansancio, pero yo sabía que nos estábamos quedando atrapados en algo más. Fue entonces cuando oímos el silbido. Venía de lejos, pero era claro. No era un pájaro ni un hombre. Era como un llamado. Salvador se tensó. Me miró y dijo que su abuelo le había contado sobre silbidos en el monte que no debían responderse. Yo asentí. Aceleramos el paso sin mirar atrás. Pero el silbido se repitió, más cerca. Y con él, una sombra al borde del camino. Alta, flaca, vestida con lo que parecía ser piel de animal viejo. No tenía rostro visible, pero se distinguía la forma de su cráneo, como si llevara una máscara. No se movía, solo estaba ahí, observando. Salvador apuntó con el rifle, pero no disparó. Dimos vuelta y corrimos, sin rumbo. Al rato llegamos a otro claro, uno que no habíamos visto antes. Al centro, había un círculo de velas apagadas y un altar improvisado con figuras hechas de ramas y cabello. Detrás, un árbol enorme, seco, con varios lazos colgando. Era evidente que se usaba para rituales. Fue Salvador quien habló primero. Me dijo que su abuelo cazó en esa zona en los años 50 y que una vez desapareció por 3 días. Cuando volvió, no quiso hablar de lo que vio, pero se quemó toda la ropa, enterró su rifle y se fue del pueblo. Decía que en esos montes había gente vieja, que no era humana ni espíritu. Algo más antiguo. Yo me arrodillé frente al altar, no por devoción, sino por miedo. Dejé una bala y un pedazo de carne seca como ofrenda. Salvador hizo lo mismo.
Luego encendimos una vela, sin saber si eso ayudaría o empeoraría todo. El viento se detuvo. Un zumbido llenó el aire. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez más lejos, en la cima del cerro. Nos observó, luego se dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Sin hablar, tomamos otra ruta. No sabíamos a dónde, solo queríamos alejarnos. Pasaron horas. El bosque empezó a cambiar, a sentirse más real, menos opresivo. El sonido de los pájaros volvió. Eventualmente dimos con un arroyo que reconocimos. Lo seguimos y al cabo de 3 horas llegamos a la vereda que llevaba al pueblo. Nunca dijimos nada. Ni a mi tío Octavio, ni a nadie en el pueblo. Solo comentamos que la casa estuvo escasa y que el clima nos había complicado todo. Pero desde entonces, Salvador dejó de cazar. Vendió sus armas, evitó cualquier conversación sobre el monte y empezó a trabajar en el taller de su padre. A veces lo veía mirar por la ventana, como si esperara volver a ver esa sombra. Pasaron los años. Yo seguí cazando, pero nunca más volví a ese rumbo. Hasta que en 2007, un estudiante de antropología de Jalapa llegó al pueblo buscando información sobre rituales antiguos en la zona. Me abordó en la cantina y me preguntó si conocía el claro de las ofrendas. Dijo que había registros orales de un grupo que practicaba ceremonias en esa área desde tiempos prehispánicos, pero que se habían vuelto más siniestros con la llegada de los colonos. Me mostró un dibujo antiguo con símbolos. Los mismos que Salvador y yo habíamos visto en el árbol, la cruz invertida, el ojo, la espiral. Le conté lo que habíamos vivido, sin adornos. El estudiante se puso serio. Me dijo que esos símbolos correspondían a una secta indígena que veneraba una figura llamada el testigo, una entidad asociada a la vigilancia de los límites entre el mundo visible y el no visible. No era un dios. Era más bien un guardián. También me mostró fotografías de otros altares similares en la región. Siempre aparecían en zonas donde la gente desaparecía sin explicación. Lo más inquietante fue una imagen tomada en 1995 por un senderista. En la esquina del encuadre, apenas visible, estaba la figura. Alta. Con piel vieja. Con la máscara. Desde entonces he tenido sueños con el claro. No estoy seguro si son recuerdos o advertencias. En algunos, veo a Salvador de pie frente al árbol seco, hablándole a la sombra. En otros, soy yo el que deja una nueva ofrenda, con la certeza de que si no lo hago, algo vendrá por mí. Hace poco fui de nuevo a Veracruz, por asuntos familiares. Pasé cerca de Papantla. Me detuve al borde del camino y miré hacia el monte. El aire se sentía igual. Pesado. Antiguo. No bajé del carro. No tenía intención de repetir esa historia. Pero esa noche, en el hotel, alguien silbó junto a mi ventana. Solo una vez. Y luego, silencio. Era finales de los 90 cuando ocurrió aquello. Yo tenía 27 años y había heredado el rifle de mi abuelo, junto con el respeto silencioso por la sierra que él me inculcó desde niño. Cazábamos para alimentarnos, para compartir con los vecinos y, en ocasiones, por encargo de algún rancho que buscaba controlar poblaciones de coyotes o jabalíes. Mi amigo Marcos, con quien crecí, era mi compañero habitual en esas excursiones. Él era más escéptico que yo, más práctico, y no creía en los relatos de brujas o nahuales que los ancianos del pueblo aún contaban en voz baja durante las veladas. Aquella temporada nos habían solicitado ir hasta los altos de la Sierra de Juárez. Un ganadero de San Miguel Amatlán nos prometió buen dinero por reducir una manada de puercos salvajes que estaban acabando con sus cultivos. El problema era que esos animales habían sido vistos cerca de una vereda conocida como el Paso de la Niebla, un lugar que incluso los más curtidos preferían evitar. Nos preparamos como siempre, rifles bien aceitados, raciones secas, cantimploras llenas. Llevábamos 2 tiendas ligeras y linternas de cabeza. Partimos una mañana fría, con las nubes rascando las copas de los encinos. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más húmedo, más espeso.
Todo parecía cubierto de una neblina perpetua. La primera noche la pasamos en un claro junto a un arroyo. No vimos mucho, pero escuchamos bastante, pasos entre los arbustos, algo que crujía sin ritmo ni rumbo. Marcos decía que eran tejones, pero yo ya había escuchado antes ese tipo de ruido. Era más pesado, más lento. Como si alguien o algo caminara deliberadamente evitando ser visto. La segunda noche acampamos cerca de una vereda empedrada que serpenteaba cuesta arriba. No estaba en el mapa, pero era claramente antigua. Los adoquines, aunque cubiertos de musgo, estaban colocados con precisión. Marcos dijo que probablemente era parte de un camino viejo de arrieros. Pero yo no dejaba de sentir que estábamos siendo guiados hacia ese sendero. Durante la cena, escuchamos un canto. Lejano, casi ahogado entre la niebla. No eran palabras reconocibles, pero tenía un ritmo. Un lamento. Era como si alguien entonara una canción para sí mismo, sin intención de que nadie más la oyera, pero que se filtraba entre los árboles con una claridad inquietante. Marcos dejó de masticar y me miró. No dijimos nada. Solo apagamos el fuego y guardamos silencio. Esa noche apenas dormimos. La tercera jornada fue más extraña. Ya no encontrábamos rastros frescos de animales. Todo estaba inusualmente callado. Ni aves, ni insectos. Como si la sierra entera contuviera la respiración. Solo el canto volvía de vez en cuando, difuso, arrastrado por el viento. Nos adentramos por el camino empedrado. La vegetación parecía más densa, más húmeda, y la niebla no se disipaba con el sol. A mediodía descubrimos unas figuras talladas en piedra, casi cubiertas de hiedra, rostros toscos, alargados, con los ojos cerrados. No parecían de origen español ni indígena, al menos no de los estilos que yo conocía. Marcos quiso fotografiarlas, pero su cámara simplemente no funcionó. Fallaba el obturador. Intentó usar su teléfono, pero la batería, que estaba llena, murió de golpe. El aire se sentía más denso, con un olor que no sabíamos describir. Una mezcla entre tierra mojada, sangre seca y algo más, algo parecido a hierbas podridas. Esa noche, mientras dormíamos, algo me despertó. No fue un ruido, fue un silencio absoluto, como si todo hubiera desaparecido. Me levanté con la linterna, pero no encontré a Marcos en su tienda. Pensé que habría ido a orinar, así que tomé mi rifle y salí a buscarlo. Lo encontré a unos 50 metros, de pie, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. Le hablé, pero no respondió. Al acercarme, vi que sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. Tenía una expresión tensa, los labios apretados. Le toqué el hombro y reaccionó como si despertara de un sueño profundo. Me dijo que había escuchado el canto otra vez, pero esta vez venía de muy cerca y que había visto una figura de mujer entre los árboles. Volvimos al campamento sin hablar. Al amanecer decidimos descender. La misión había terminado para nosotros. Pero la sierra no nos dejó ir tan fácilmente. En la bajada, escuchamos nuevamente el canto. Esta vez más claro. Marcos se detuvo, se llevó las manos a los oídos, y cayó de rodillas. Decía que la voz le estaba hablando dentro de la cabeza, que repetía su nombre, que le pedía que se quedara. Yo no escuchaba palabras, pero sentía una vibración extraña, como un zumbido en el pecho. Lo tomé del brazo y lo obligué a caminar. Tardamos más de 6 horas en salir del bosque. Cuando llegamos al pueblo, Marcos ya no hablaba. Su mirada estaba perdida y apenas respondía con monosílabos. Lo llevamos con un médico rural que dijo que no tenía nada físico, pero que parecía en shock. Lo vio una curandera también, y ella dijo que algo de su espíritu se había quedado atrapado allá arriba. Durante semanas, yo mismo sufrí pesadillas. En todas, el canto sonaba cada vez más cerca. Siempre despertaba justo antes de ver su rostro. Busqué información sobre el lugar. Consulté a un par de ancianos de la comunidad zapoteca y me hablaron de una historia antigua, no registrada en libros. Decían que en esa parte de la sierra, muchas generaciones atrás, hubo un grupo de mujeres que vivían aisladas.
curaban, parían y morían entre ellas. Con el tiempo, los hombres de los pueblos comenzaron a temerles, acusándolas de brujería. Se dice que una noche las arrastraron al centro del valle y las quemaron vivas. Desde entonces, su canto se escucha en la niebla. A veces guía, a veces reclama. Marcos nunca volvió a ser el mismo. Se mudó a otro estado, abandonó la casa y no quiso hablar más del tema. Yo seguí investigando, más por necesidad que por curiosidad. No sé si lo que escuchamos era real, pero su efecto fue innegable. La última vez que subí a la sierra lo hice solo, más por despedirme que por otra cosa. Llevé una pequeña cruz de madera y la dejé en el claro donde escuchamos el canto por primera vez. No para pedir perdón, sino para marcar el lugar. Para que, si alguien más llega, sepa que ahí habita algo que aún espera. No he vuelto a escuchar esa melodía, pero a veces, cuando el viento sopla desde el este y baja la niebla, me parece distinguir una voz lejana entre las hojas. No canto. No lamento. Solo presencia. Como si aún siguiera ahí, bajo la niebla.